Buenas tardes. Desde la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro les damos la bienvenida en ese centro Pío Baroja por la imposibilidad de realizarlo o celebrarlo en el parque, dado que se encuentra cerrado por las obras de reparación de los destrozos de la última tormenta de nieve que hubo. Entonces, bueno, como saben, algunos miembros de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro formamos parte de los grupos de trabajo de la candidatura UNESCO. En fin, participamos y ponemos nuestro granito de arena también. También el contenido de las últimas conferencias han girado en torno a lo que es la candidatura y de lo que es el patrimonio histórico artístico del parque, lo cual sirve para dar a conocer el bagaje cultural con vistas a que Madrid pueda sumar un bien más a los 48 actuales en el conjunto de España. Hoy, para ahondar más en el tema, contamos con la presencia de María Agúndez Lería, que es es licenciada en Historia del Arte, trabaja en el Ministerio de Cultura y es conservadora de museos. Ella es una apasionada de la candidatura y está poniendo todo el interés y dedicación en que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, le damos las gracias por esa labor tan importante y esa dedicación que estás teniendo. Vamos a ver, ella justificará los criterios por los que esta candidatura UNESCO será muy relevante para Madrid, profundizando en el valor cultural y científico que tiene este bien. Por lo tanto, con ella les dejo, espero que disfruten y muchas gracias. Llamas al Ministerio para que pudiésemos participar en esta, en la defensa de la candidatura. Todavía nos queda un camino hasta que lleguemos al final y bueno, y por parte del Ministerio, una vez que ya hemos presentado la candidatura, es también nuestra y hacemos siempre lo máximo que podemos por defenderla, darla a conocer y evidentemente luego por conseguir la inscripción. Mi intención hoy era explicar un poco lo que es el proceso dentro de la Convención de Patrimonio Mundial, cuántos bienes hay, la complejidad que tiene la Convención y luego ya centrarme más de lleno en la candidatura para que, bueno, un poco dar una idea que yo creo que siempre a la ciudadanía le cuesta mucho entender cómo son estos procesos ante la UNESCO y ante los organismos internacionales. Bueno, la Convención de... La Convención de Patrimonio Mundial es una convención que surge en el año 72, es el buque insignia de la UNESCO, es la convención más relevante, la más importante, la más conocida y bueno, tiene una serie de características que es que une dos elementos muy importantes que hasta la fecha siempre estaban separados, que es la naturaleza, el patrimonio natural, con lo que serían los espacios de la piedra. Y bueno, ya hay un llamamiento a la comunidad internacional para la salvaguarda y la protección de este monumento. Este llamamiento es de un equipo interdisciplinar y bueno, una serie de países se unen. Y a raíz de eso surge la convención, ¿no? Como casi todas las convenciones, y sobre todo, claro, que pertenecen a la UNESCO, bueno, la idea es hacer todo un compromiso internacional, ¿no? La idea es que el patrimonio va más allá de las fronteras de un Estado, es un patrimonio que pertenece a toda la humanidad, ¿vale? Pertenece a todos y por ello todos deben de ser responsables de su conservación, de su salvaguarda, para la distinción entre estos dos conceptos y de darlo a conocer, ¿no? Entonces, cuando surge esta convención, la idea es un compromiso internacional para la conservación y la unión de estos dos patrimonios. Bueno, mi idea es un poco explicar cómo funciona esta convención. Como os he dicho, es el buque insignia, surge en el 72 y bueno, es la convención por antonomasia de la UNESCO por un tema muy concreto, que es el sistema de listas. Es lo que hace que realmente, bueno, pues la gente quiera participar en ello. ¿Por qué es tan importante el sistema de listas? Porque te ponen un mapa, esa es la gran importancia, ¿no?
Entonces, este sistema de listas lo que tú tienes que conseguir en esta convención, que tiene un carácter claramente exclusivo, porque tú entras en ella por haber demostrado que tienes un valor universal excepcional. Es decir, que no hay otro bien en el mundo que se asemeja al tuyo. Puede tener cosas similares, pero el que tú presentas tiene que tener algo único. La otra convención más conocida dentro de la UNESCO es la Convención de Patrimonio Cultural y Material, que aquí el concepto de exclusividad en ningún momento se recoge. Pero el patrimonio mundial sí es importante, y esa es la gran complejidad cuando tú presentas un bien, porque además al principio, cuando hay un bien en la lista, bueno, pues los que entran son los que de por sí todo el mundo tiene en mente y que sí o sí tienen que estar, ¿no? Cuando van pasando los años y cada vez hay más bienes, es más difícil encontrar ese valor universal excepcional, ¿no? Ese es el sistema de listas, que es lo que hace que sea tan relevante, es lo que hace que esté, bueno, pues en todos los medios de comunicación y que en general, bueno, pues hay incluso una cierta carrera, ¿no?, para ver quién es el país que tiene más bienes en la lista, ¿no? Pero aunque el sistema de listas sea lo más famoso o lo más conocido, lo que es más importante de esta convención es la idea de la conservación de este patrimonio para el disfrute de las generaciones futuras. Es un legado que nos han dejado nuestros antepasados y que nosotros tenemos que conservarlo para darlo a las generaciones futuras, ¿no? Y esa idea de que el patrimonio va más allá de ese valor de propiedad individual o de propiedad de un país, sino que tiene un valor social. Recoge un poco la idea de la doctrina Giannini en términos de bienes culturales, ¿no? Y lo que hace la convención es, una vez que lo ha incluido en la lista, para velar por esa conservación, tiene unos sistemas de seguimiento de esa conservación, ¿no? Hay 4 sistemas. Los informes periódicos, todos los países que tienen bienes declarados Patrimonio Mundial, cada 6 años tenemos que presentar los informes periódicos. Nosotros, España, nos toca el año que viene. Tenemos que presentar informes periódicos de esos 48 bienes, ¿vale? Y además, esos 48 bienes, como bien sabéis por la candidatura de Madrid, no es un bien único, ¿vale? O sea, la UNESCO considera, como tú incluyes un bien en la lista de Patrimonio Mundial, como un bien único, pero ese bien, como por ejemplo la candidatura de Madrid, está formado por muchísimos bienes, ¿vale? Nosotros hablamos de un sitio Patrimonio Mundial, pero que puede estar formado por un montón de bienes. Por ejemplo, en España tenemos el arco rupestre del Mediterráneo, que son cuevas prehistóricas, abrigos rupestres, está formado por más de 800 abrigos. Cuando presentamos el informe periódico de ese sitio, hay que analizar los 800 abrigos, ¿vale? Entonces, esta es la gran complejidad, ¿no? Luego tienes un sistema que se llama reactivo. Este ya es un poquito el más peliagudo, es decir, cuando tu bien parece que no, tu sitio no va muy bien en su estado de conservación, la UNESCO va pidiendo informes, va haciendo un seguimiento aparte de esos informes periódicos, y cada X tiempo tienes que ir presentando esos informes. Incluso a veces vienen a hacer misiones de monitoreo para ver un poco cómo va, porque claro, el papel, pues todo lo puede, ¿no? Una cosa es el papel y otra cosa es que vengan a ver que si realmente lo que has puesto en el papel es lo que dices, ¿no? En España, misiones de monitoreo tenemos muy poquillas. Solamente tenemos un bien que está así un poquito siempre en una situación compleja, que es el Parque Nacional de Doña Ana, claro, por el propio cambio climático y por la propia situación. Los bienes naturales son siempre mucho más complicados de conservar que los bienes inmuebles culturales, ¿no? Luego, el siguiente caso es ya cuando estás muy mal, te pasan a la lista de Patrimonio Mundial en peligro, pero no es un castigo, como parece, es que el nombre parece como un castigo, ¿no? Es realmente una manera, cuando estás en esa lista, pues la UNESCO lo que te ofrece es la colaboración de todos sus organismos que trabajan con ella para poder conservar y proteger mejor ese bien y en un momento dado pasar a dejar esa lista en peligro, ¿no? Y ya por último, lo último de lo último es la salida de la lista de Patrimonio Mundial. Pero eso ya es, bueno, palabras mayores, ¿no? ¿Cómo se organiza? Pues se organiza en una Asamblea General de Estados parte. Como os he dicho, esta convención es el buque insignia, la han ratificado 190 estados. Si no recuerdo mal, en el mundo no hay más de 100, no llega a 200 países, o sea que claramente es una convención muy, muy querida por los países, ¿no? Esa Asamblea de Estados Partes se reúne una vez cada 2 años, ¿vale? Y esa Asamblea lo único que hace es una reunión más de carácter técnico en relación a las directrices operativas. La convención es un texto que una vez que un país lo ratifica pasa a formar parte de su ordenamiento jurídico y luego tiene unas directrices operativas, ¿no? Y es como el reglamento de desarrollo de una ley, te dice cómo tienes que trabajar, cuáles son los procedimientos para trabajar, ¿no? Y en esa reunión de la Asamblea General de Estados Partes se trabaja sobre todo si hay que modificar alguna cosa de la convención, algún tema de las directrices operativas, porque las reglas del juego de la convención han ido cambiando a lo largo de los años, y de hecho van a cambiar aún más. Estamos en proceso de cambio.
¿no? Y luego está el Comité del Patrimonio Mundial. Ese comité sí que se reúne todos los años, menos el año pasado por culpa de la pandemia. De hecho, el año pasado tendríamos que haber estudiado la candidatura de Madrid en el Comité del Patrimonio Mundial, que iba a ser en China. Se ha pospuesto y creemos que este año seguro que hay comité. ¿Dónde o cómo? No lo sabemos, pero comité hay seguro. Y entonces este comité está formado por 21 estados parte. De esos 21 estados partes en el comité son los que tienen voz y voto. El resto de los países que no forman parte de ese comité, en esas reuniones anuales no tienen ni voz ni voto, ¿vale? Para nada. Y ese comité sí que es el que en un momento dado, el que decide lo que se inscribe, decide o toma las decisiones sobre los estados de conservación que se abren al debate, mete o no mete un bien en la lista en peligro, lo saca o no lo saca, ¿vale? Entonces, es realmente el órgano de decisión de esas reuniones anuales. España ahora mismo forma parte de ese comité. Formamos parte hasta este año salimos. Los mandatos cuando pasas a formar parte del comité son solamente de 4 años. Y bueno, supone mucha más carga de trabajo porque tienes que estudiar de todas las candidaturas y hay teorías para todos los gustos. Países que son miembros del comité deciden que durante esos 4 años no presentan candidaturas y otros pues que sí que trabajan aún eso en la presentación de candidaturas. Evidentemente, cuando eres miembro del comité y se está estudiando tu candidatura, no puedes hablar, ¿no? Y bueno, esa sería un poco la labor del comité. Luego está el Centro de Patrimonio Mundial, que es la Secretaría de la Convención, que depende de la UNESCO, que lleva a cabo una labor más operativa, más de gestión y de los temas transversales, de convocar las reuniones, del seguimiento de los informes periódicos, que se cumplan las normas. Luego están los órganos consultivos, ICOMOS, UICN e ICROM. ICOMOS es el de Monumentos y Sitios Históricos, UICN está relacionado con todo el patrimonio natural y ICROM es más transversal para temas de conservación de bienes. Son los 3 organismos, son los que ayudan, son los que hacen las misiones de evaluación, son las misiones de monitoreo, los informes y al mismo tiempo ayudan en la elaboración de las candidaturas, ¿vale? Es una idea, un poco cada vez que tenemos una reunión del comité, suelen estar inscritos 1.222 miembros, confirman unos 1.000 y bastantes medios de comunicación y dura unos 10 días a unas 10 horas de sesión al día. Bueno, es una reunión bastante intensa y bueno, además como veis en la tele cuando hay reuniones de carácter internacional, además aquí se trabajan 2 idiomas hasta que no se llega a que la palabra justa quede bien en los 2 idiomas, inglés y francés, pues como que no se pasa al siguiente punto. Son muy tediosas y son muy minuciosas en lo que es el lenguaje y hace que siempre se vaya bastante lento y eso que cada vez que tomas la palabra tienes como máximo 2 minutos para hablar, no te dejan hablar más, tienes un reloj y si te pasan los 2 minutos quita una musiquilla y ya no puedes seguir hablando, ¿eh? Pero aún esas son bastante tediosas, ¿no? Bueno, antes os he dicho un poco las funciones del Centro de Patrimonio Mundial y bueno, y ahora vamos ya con los requisitos para entrar en esta lista, ¿no? Como os he dicho, hay que demostrar que tienes un valor universal excepcional, pero no solamente vale eso, sino que tienes que demostrar que ese valor universal excepcional y esos atributos del valor universal excepcional tienen una integridad y una autenticidad, con la complejidad de estos 2 conceptos y la cantidad de debate que ha habido sobre los mismos, ¿no? Y al mismo tiempo se exige una protección y una gestión adecuada. Evidentemente, si tú vas a presentar un bien a la lista de Patrimonio Mundial, se te exige que esté en la máxima categoría jurídica de protección de tu país, ¿no? Y se exige, bueno, pues que delimites bien el sitio, tanto lo que es la zona núcleo como la zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento no es obligatoria porque en esta candidatura hemos tenido nuestros más y nuestros menos a la hora de definirla, ¿no? Y sí que se exige un plan de gestión adecuado. Esto al principio no se exigía, pero con el cambio con la evolución de los años y sobre todo, pues el concepto de patrimonio ha ido cambiando, ha ido evolucionando y no se exige lo mismo a ciertos países que a otros. Evidentemente no se exige lo mismo a los países europeos que a un país de África cuando presenta una candidatura, porque no tienen los mismos medios para hacerlo, ¿vale? Y bueno, ese plan de gestión en candidaturas como la de Madrid son realmente complejos, porque tienes que trabajar con muchísimas titularidades, con muchísimas administraciones. Y normalmente supone sentar a la misma mesa a un montón de personas para un mismo bien y además hay que presentarlo, hay que hacerlo antes de presentar la candidatura. No vale decir después haré mi plan de gestión, pero tú ya tienes que presentarlo como que está funcionando, ¿vale? Y la idea de un patrimonio con un uso sostenible, ¿vale? Valores universales excepcionales, la Convención recoge 10 criterios. Aquí tenemos los 6 relacionados con la parte cultural, ¿vale?
la obra de arte del diseño creador humano, el intercambio de influencias, no las voy a leer porque las podéis leer vosotros. La candidatura de Madrid ha elegido los criterios 2, 4 y 6. El criterio 6 cada vez se le da más importancia, cada vez tiene más realce, porque es la participación de la ciudadanía o de la sociedad, la parte más inmaterial, que cada vez tiene, bueno, pues está teniendo más interés en, bueno, pues en muchas candidaturas cada vez está más presente. De hecho, hay una línea de trabajo dentro de la Convención de Patrimonio Mundial, que son como las 4 Cs, y hace poco incluyeron una quinta C, que es la participación de la comunidad. Que bueno, en este caso en la candidatura de Madrid ha sido muy importante, ¿no? Hay algunos bienes declarados exclusivamente por el criterio 6, pero son muy pocos, son realmente bienes asociados a actos de carácter más bien histórico, ¿no? Como por ejemplo Hiroshima o bueno, algún tema relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y luego están los naturales, ¿vale? Que estos en la candidatura de Madrid no están reflejados, evidentemente, porque no es un bien natural, pero son para nosotros, el Ministerio de Cultura, realmente son los más complicados. Cuando trabajamos con candidaturas de patrimonio natural, trabajamos siempre con parques nacionales. Bueno, ¿y cuál es el proceso de inclusión? Esto es muy largo, me decía antes Javier. Llevamos desde el 2015 y digo, bueno, y hay candidaturas que llevan todavía más. De hecho, la otra que va este año es la Ribeira Sacra, que lleva en la lista de Patrimonio Mundial desde los años 90, ¿no? Primero tienes que estar en la lista indicativa. Es como un borrador que tiene la UNESCO para saber cuáles son tus proyectos a medio corto plazo, ¿no? Entonces, la candidatura de Madrid se incluyó en el año 2015 en la lista indicativa. Una vez, es un expediente muy fino, no llegan ni a 5 hojas, muy sencillo. Luego lo que tienes que hacer es elaborar un expediente. Y este expediente es más que una tesis doctoral. Concretamente, si no recuerdo mal, son casi 1000 hojas. Más todos los planos, anexos, bibliografía, toda la parte jurídica de protección de cada uno de los bienes. Y bueno, es mucha documentación, es una labor de investigación, de estudio. Y normalmente necesitas un equipo interdisciplinar en el que trabaje pues, una gran variedad de gente con un coordinador, ¿vale? Una vez que ya has presentado, has hecho el expediente, lo elevas a la UNESCO y si entras en el cupo de ese año, sino el año que viene, tienes ese mismo año la misión de evaluación. En el caso de Madrid se presentó en el año 2018, presentase en febrero, 2019, ¿no? 2019. La presentamos en febrero de 2019, con ese ya habían cambiado las reglas del juego, solo podíamos presentar una candidatura al año por estado parte, además con un límite al año. De hecho, dudábamos en un momento dado si entraríamos o no, porque claro, las reglas del juego indican que si tienes muchos bienes en la lista, no tienes preferencia. Y como bien ha dicho antes, tenemos 48 España y somos el tercer país. Por delante de nosotros está, primero es Italia y después está China. Y Italia, China y España somos los países que todos los años seguimos presentando. O sea, luego al final te das cuenta que siempre presentan más o menos los mismos, ¿no? Pero bueno, entramos en ese cupo y tuvimos la misión de evaluación en septiembre, en este caso fue en octubre de 2019. Una vez que tienes la misión de evaluación, bueno, es que hay un experto de ICOMOS, viene a ver porque lo que has puesto en el papel realmente es verdad, ¿no? Mira sobre todo, corrígeme si no Mónica, lo que es el estado de conservación del bien, el plan de gestión, lo que es el valor universal excepcional, bueno, lo estudia, pero no tanto como los otros expertos, miembros de ICOMOS, que hacen también su informe. Porque la candidatura, una vez que la recibe la UNESCO y entra en el ciclo, lo que hace es que ese expediente se envía a distintos expertos. Cada uno de los expertos hace su informe independiente, pero solamente hay uno de ellos que es el que viene a ver. Todo ello se manda al panel y entre todos hacen un informe. Desde hace ya unos años, viendo que había grandes problemas entre los informes de ICOMOS y luego lo que los estados parte hacían dentro del comité, se estableció lo que se llamaba un panel, una reunión intermedia, normalmente es en noviembre, diciembre, entre los evaluadores y el estado parte, el país. Que ahí ya te van diciendo, pues aspectos que ellos creen que deberías de mejorar, que no han entendido la candidatura. Bueno, a raíz de ahí puedes poder elaborar un informe de contestación ante ese interim report que te llega después del panel un pelín más tarde en enero. Tienes como un mes y medio para prepararlo y ya lo mandas. Luego hay otro panel más en marzo, que ese ya a los países no nos dejan participar, y el informe definitivo de ICOMOS sale unas 6 semanas antes del Comité de Patrimonio Mundial.
Claro, aquí, como el año pasado no hubo comité, lo que sí que desde varios países que somos miembros del comité hemos luchado mucho es que ese informe que ya tienen que tener hecho, porque como el comité iba a ser el año pasado para la candidatura de Madrid, que nos lo mandasen, porque bueno, ya con ese informe tú puedes ver cómo juegas antes de que sea el comité, ¿no? Y bueno, según dijo el Centro de Patrimonio Mundial, las directrices operativas decían que no, que solamente una vez que se tenga la fecha del comité te lo pueden mandar 6 semanas antes. Así que estamos a febrero del 2021 y no tenemos el informe sabiendo que está y además tampoco sabemos cuáles son las fechas del comité. Así que bueno, aquí estamos en un momento de impasse. Y ya por último es el Comité de Patrimonio Mundial, donde se hace la declaración y bueno, donde las decisiones de ese informe de ICOMOS se pueden mantener o se pueden cambiar, porque los estados miembros del comité son soberanos para tomar las decisiones. Es decir, lo que dice el informe no es lo que luego, o sea, no es lo que tengo que ir a misa, ¿vale? Pero, bueno, depende de ciertos países, depende de lo que diga el informe, bueno, pues se juega o no se juega. ¿Cuáles son las ventajas de estar incluidos en la lista? No da dinero. La UNESCO, de hecho, es paupérrima. Desde hace ya muchos años, Estados Unidos no paga su cuota, entonces es muy paupérrima. Japón paga siempre tarde, hay una serie de países grandes y potentes que no pagan su cuota, entonces es muy pobre, ¿vale? Pero sí que es verdad que te supone un reconocimiento honorífico, es un aval, te da una mayor difusión, o sea, te pone en un mapa en el mundo, es muy importante, ¿vale? Y bueno, y favorece el turismo, ¿verdad? Que ahora el turismo no funciona muy bien, pero es cierto que te pone en un mapa. Te ayuda, bueno, pues a tener unas relaciones internacionales que si no tienes, te ayuda a entablar conversaciones con técnicos y especialistas que puedan tener un bien similar al tuyo y que te ayuden, pues a lo mejor, a trabajar en unas líneas de conservación o de rehabilitación, que en otro caso pues no tendrías acceso, ¿no? Eso es quizás lo más importante, pero exige unas obligaciones. Y ese es quizás el punto que muchas veces cuando la gente quiere ser el patrimonio mundial, cuando viene a vernos al ministerio siempre se lo decimos. Exige una muy importante, que es que tú tengas que mantener ese valor universal excepcional. Y eso realmente es difícil, porque además como estás en ese mapa internacional, estás en el ojo de mira de todo el mundo, ¿no? Y con la nueva situación de transparencia, ya desde hace un montón de años, cualquier ciudadano se puede dirigir ante la UNESCO, al Centro de Patrimonio Mundial, y poner una queja porque el bien patrimonio mundial la administración no lo está conservando bien, entonces bueno, escribe, tú tienes que ver si esa medio denuncia o ese escrito de queja es verdad o no. Entonces, exige mucho trabajo una vez que estás declarado patrimonio mundial, ¿no? Te exige una protección y una gestión adecuadas, te exige cumplir unas normas, esas directrices operativas que os decía, exige que cuando estás declarado patrimonio mundial cualquier reforma, rehabilitación, obra que vayas a hacer en el bien declarado patrimonio mundial o en la zona de amortiguamiento o incluso aunque sea fuera de la zona de amortiguamiento pero pueda afectar a su visión, tienes que solicitar una autorización que no es vinculante, pero bueno, tienes que solicitar un informe al UNESCO y a ICOMOS. Y eso puede no gustar, y eso puede, bueno, pues al final, como pasas a formar parte de esa lista de esos bienes en los que hemos dicho esa idea de ese valor cultural que va más allá de la propiedad de una persona, de una ciudad o de un estado, hace que tengas que cumplir esas normas. Y como habréis visto en prensa en estos últimos días, eso conlleva muchos problemas, ¿vale? Y no solamente una obra de rehabilitación, es decir, un proyecto de mejora para la calidad de vida de la ciudadanía, que son muy importantes, de telecomunicaciones o de infraestructuras de generación eléctrica, tienes que solicitar permiso, que te lo van a dar casi seguro, pero lo tienes que solicitar y además tardan tiempo. Entonces toda la gestión de estos bienes conlleva mucha burocracia y mucha complejidad. Bueno, ya hemos hablado antes de los mecanismos de seguimiento y bueno, antes de entrar os he puesto un mapa un poco para que veáis. Sí que os diré que hay 2 sitios de patrimonio mundial que han salido de la lista. Uno de ellos porque lo pidieron ellos, que es el santuario de Lorix, Oman, lo pidió porque quería reducir la zona que había declarado patrimonio mundial a una zona mucho menor porque había encontrado un bien natural que quería explotar en el desierto, entonces el propio país pidió que se redujese, la reducción era tan alta que decidieron que salían de la lista. Y el otro fue Dresde, tenía era un paisaje cultural muy impresionante en Dresde, pero de una construcción de un puente
que ayudaba a la ciudadanía o el mejor funcionamiento de la propia ciudad de Dresden, pero bueno, claro, eso afectaba claramente a la visión del paisaje. Bueno, fueron muchos años estando en la lista en peligro, hasta que al final la propia ciudad de Dresden hizo un referéndum dentro de la ciudadanía preguntando si querían o no querían perder la condición de patrimonio mundial, porque si construían el puente la iban a perder. La ciudadanía dijo que sí, pues perdieron la condición de patrimonio mundial y salió de la lista en el año 2009. ¿Vale? Os he puesto este mapa para que veáis un poco cuál es la distribución o la situación actual de los bienes de patrimonio mundial. Suele ser muy gráfico. Si veis, están todos en Europa, ¿no? Con una gran diferencia, si no recuerdo mal, son casi 800 bienes los que tenemos en Europa con respecto al resto del mundo, ¿no? África, como siempre, tiene mucho menos. América Latina tampoco es que tenga muchos, y Estados Unidos tiene también unos cuantos, pero siempre menos. Y bueno, y China, como veis, en la parte de Asia, evidentemente China gana por goleada como siempre, ¿no? Los puntitos de colores indican si son, porque dentro de la lista de patrimonio mundial, se me olvidó explicaros, podéis tener tres tipologías: bienes culturales, bienes naturales, o bien los mixtos, que tienen aspectos culturales y naturales, ¿vale? Y ya, bueno, pues en cifras los podéis ver, son 1.121 bienes incluidos en la lista, solamente hay 39 internacionales, que te da un poco una idea de ese nacimiento de la Convención, que no es espíritu de cooperación internacional. Al final se traduce en solamente 39 bienes internacionales. España tiene alguna. España tiene un bien declarado Patrimonio Mundial, que es Monte Perdido, que lo tiene con Francia, y tiene otro declarado Patrimonio Mundial con Portugal, que es Cuzcoa y Sierra Verde, y tiene uno con Eslovenia. Son las minas de Mare con las minas de Idria, en Eslovenia. Las dos retiradas que os he comentado, 53 están en la lista en peligro, 869 son culturales, 213 naturales y 39 mixtos. Y de los 190 que han ratificado, hay bienes culturales en 167 países, ¿no? También impresiona mucho la diferencia entre los bienes culturales y los bienes naturales. Y bueno, normalmente pasas a la lista en peligro. La mayoría de los bienes que están en la lista en peligro proceden de zonas de conflicto armado, casi todos los bienes de Siria, del Yemen, por ejemplo. Algunos de zona, bueno, Irak tiene muchos, aunque hay que decir que el último que incluyó Irak en la lista de patrimonio mundial no fue a la lista en peligro. Y luego hay algunos que vienen, son casi todos los de patrimonio natural, que algunos vienen incluso porque bueno, hay un desarrollo urbanístico, hay un crecimiento del turismo, hay un crecimiento de instalaciones que se necesita para el desarrollo de la ciudad, que hacen que, bueno, pues que al final esté en la lista en peligro. Así uno que llama la atención es Liverpool, que está en Europa. O sea, se sobreentiende que los países más desarrollados no deberían de tener estos bienes en la lista en peligro, puesto que tienen los mecanismos, los medios económicos, técnicos y científicos para poder solventar estos problemas. Por ejemplo, Liverpool, bueno, pues quiere ampliar su puerto porque lo necesita. Y claro, eso no cuadra muy bien con la situación actual para proteger ese puerto de origen que fue muy importante para el desarrollo de la ciudad de Liverpool y del comercio de Reino Unido. Y bueno, ya lleva bastantes años en la lista. Son 48 bienes declarados Patrimonio Mundial, tenemos muy poquitos naturales, tenemos solamente dos que son cultural y natural, que es Monte Perdido y que es Ibiza. Ibiza está declarada Patrimonio Mundial por todo su casco histórico, sus muralles, como ciudad histórica, pero también por todo el tema de la Posidonia. Y eso nos lleva a muchos problemas para su conservación, ¿no? La Posidonia. Y bueno, tenemos de todos los tipos. Centros históricos, somos el país con más centros históricos declarados Patrimonio Mundial. De hecho, el grupo de ciudades Patrimonio Mundial es el más fuerte en España. Luego tenemos monumentos aislados que podéis ver desde la Torre de Hércules, aquí tenemos el monasterio de Susuyuso, Poblet, tienes de Gaudí, el prerrománico de Asturias, bueno, San Lorenzo del Escorial, hay una gran diversidad, ¿vale? Luego tenemos bienes de arqueología y prehistoria. España es, sin lugar a dudas, uno de los países más potentes en prehistoria. Tenemos a Capilla de Altamira, que es la Capilla Sixtina de la prehistoria. Bueno, somos el país con más bienes declarados Patrimonio Mundial relacionados con el arte rupestre, tanto por este arco mediterráneo que os he dicho,
Fuzcoa, Sierra Verde, Altamira no solamente es Altamira, son una serie de cuevas de la cornisa cantábrica, y bueno, y luego tenemos sitios arqueológicos tan importantes como, como las médulas de León, que son unas minas de oro romanos. Bueno, pues tenemos Tarragona. Bueno, Tarragona está declarada también en el casco histórico, ¿no? Bueno, hay una gran diversidad, pero es cierto que a nivel de arte rupestre somos los más importantes, y a nivel de prehistoria, bueno, también tenemos Atapuerca, que bueno, es uno de los sitios más emblemáticos del mundo, ¿no? Luego tenemos bienes naturales, no somos los más fuertes a nivel internacional, pero bueno, sí que tenemos una gran diversidad, ¿no? Desde el Parque Nacional de Doñana, Garajonay, el Teide, ¿no? El Teide siempre ha sido un sitio emblemático y estudiado por un montón de científicos. Ya Humboldt en uno de sus viajes describía el Teide como algo que no tenía parangón, ¿no? Y bueno, y los bienes mixtos que os he contado antes. Y luego somos también bastante fuertes en paisajes culturales. Están las médulas, el paisaje cultural de Elche, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿Elche cómo puede ser patrimonio mundial? Elche, el palmeral de Elche. Pues sí, el palmeral de Elche mantiene el sistema de regadío de la época musulmana, y es el único que queda en el mundo vigente. Por eso Elche es tan importante, ¿no? Y bueno, pues luego también tenemos a Aranjuez, ¿no? Y luego tenemos los itinerarios culturales, que claro, España tiene el Camino de Santiago, con tanto el Camino francés como el Camino del Norte, ¿no? Y bueno, ya antes de entrar un poco en la candidatura de Madrid, contaros la última sesión del comité, cosas que se ven un poco. Yo creo que son cosas interesantes para que veáis, ¿no? Fue en Azerbaiyán, en Bakú, y bueno, para que veáis el número de bienes que se inscriben de un año a otro, ¿eh? Eso tras las restricciones que ha habido, las modificaciones, ¿no? Bueno, pues hemos pasado ya a 1.121 países, y bueno, pues estos son un poco los números, ¿no? Bueno, dicen mucho cuando ya ves el reparto geográfico, ¿no? De los nuevos sitios que se incluyeron en el comité de Azerbaiyán, en Bakú solo había un sitio en África, 2 en Estados Árabes, 9 de la región del Asia-Pacífico, pero eso sí, 14 en Europa y América del Norte, y 1 en América Latina y Caribe. Como veis, Europa sigue dominando, ¿no? Mientras que África, bueno, pues no consigue avanzar, ¿no? Y España incluyó ahí el último bien, el número 48, que es el paisaje cultural del Escocaído de las montañas sagradas de Gran Canaria. España iba con 2 bienes a este comité, iba con este y con un paisaje cultural de Priorat Montsant Siurana, en Cataluña. El informe de ICOMOS de Priorat era no inscripción. España, como miembro del comité, puesto que el informe era no inscripción, decidió retirar la candidatura, porque si no la retiras, peleas por ella para intentar subir y no lo consigues, luego ya no la puedes volver a presentar. Llevábamos esa no inscripción, pero el paisaje cultural del Escocaído de las montañas sagradas llevaba inscripción, directamente inscripción, ¿vale? Hay 4 niveles en los informes: no inscripción, difer, rifer e inscripción, ¿vale? Depende un poco no solamente de inscripción, bueno, si es inscripción estamos todos siempre contentos, pero bueno, depende un poco del informe, luchas o no luchas, peleas o no peleas en función, ¿no? Hay muchas veces que, bueno, aunque a lo mejor no es una inscripción, nos pasó una vez, el paisaje cultural del vino de La Rioja salió, no era una inscripción, era un difer, ¿no? No me acuerdo, pero el informe era tan demoledor que aquello no había manera de levantarlo de ninguna manera. Entonces nos retiramos y pensamos. Hay que decir que España, desde hace ya una serie de años, desde el 2013, cumple a rajatabla lo que dice el informe de ICOMOS. Es decir, si ICOMOS dice no inscripción, difer o rifer, retiramos y trabajamos de nuevo. De hecho, hay otra candidatura que estamos trabajando en ella, que acabamos de presentar, que es Menorca Talayótica, que el Comité de Patrimonio Mundial, el de Bonn, decidió también un rifer. Bueno, acatamos órdenes, retiramos. Eso sí, lo que se hace es pedir ayuda a ICOMOS para que te ayuden a plantear la candidatura de nuevo, ¿vale? A ICOMOS y a la UNESCO, al Centro de Patrimonio Mundial. La decisión de si acatar o no acatar lo que dice el informe se toma de manera conjunta entre el Ministerio de Cultura, las administraciones que están implicadas en la elaboración del expediente y evidentemente en función del expediente, de lo que diga el expediente, porque bueno, hay
Y luego además, ya aviso, pues, los informes a veces, incluso a los que llevamos trabajando un montón de años en la Convención de Patrimonio Mundial, nos sorprenden. Hay una candidatura que para nosotros iba a inscripción segura, que era el paisaje del Valle Salado de Añana, era una candidatura modélica, un bien que no había otro igual en la lista, y como se nos entendió, fue una inscripción, era demoledor el informe, retiramos, esto fue en el 2014, y seguimos viendo cómo plantear esa candidatura para un futuro, ¿vale? Entonces, yo lo voy dejando caer antes de entrar a la candidatura de Madrid, porque estas cosas pueden pasar. Yo sé que para la gente que trabaja en una candidatura son muchos años, hay mucha ilusión detrás, pero, y como es un organismo muy grande, la UNESCO es un organismo muy grande, y además a nosotros España nos miran, España, Italia, Francia, Italia, no nos miran de la misma manera que a los países de África que presentan una candidatura o a otros países, ¿no? O sea, hay que ver un poco cómo estamos. España es el tercer país, España es miembro del comité, España lleva muchos años escribiendo, todos los años en general escribimos. Yo creo que no ha habido año, yo creo que el 2014 fue el año que no escribimos ninguno, porque llevamos con dos candidaturas, el paisaje, el Valle Salado de Añana y el paisaje de Vino, y las dos fueron no, tuvimos que retirar las bases, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el comité. Y bueno, para que veáis un poco cómo se trabaja, ¿no? Se abrieron 25 estados de conservación a discusión, se retiró un bien de la lista en peligro, llevaba ya más de 10 años, el lugar de nacimiento de Jesús, salió también una zona de Chile, pero en cambio se introdujo una nueva zona, que bueno, las islas y áreas protegidas del Golfo de California. Aquí era, bueno, es un sitio que tiene un animal que quedan muy poquitos, que es la vaquita, y bueno, tiene un problema de conservación de la vaquita, está en peligro de extinción, pero es que quedan 40, entonces ya ha pasado de la lista en peligro, para ver si entre todos, bueno, pues podemos conseguir salvar a la vaquita. Y otros que se abren una discusión para pasar a la lista en peligro, pero que no han pasado, bueno, son los que os comento aquí. Bangladesh, el problema que tiene es el desarrollo de las infraestructuras, un desarrollo del metro muy grande que hace que el impacto visual sea realmente agresivo. Luego Nepal, el Valle del Katmandú, que no acepta pasar a la lista en peligro a pesar de todos los problemas que tiene, por una cosa de concepción de la lista en peligro. Y bueno, y la zona de la región de Ori es un problema también de desarrollo de infraestructuras. Y bueno, ya entramos en Madrid, nuestra candidatura. Bueno, aquí es una candidatura que muchos de los que estáis aquí seguro que lo que es el detalle más específico lo sabéis mejor que yo. Bueno, es una candidatura muy difícil, objetivamente. Es difícil porque es un concepto muy nuevo para la UNESCO, para el Centro de Patrimonio Mundial y para el COMOS. COMOS es un organismo formado por muchas instituciones que tienen que velar por esos 1.200 bienes, y claro, las cosas nuevas siempre cuestan mucho. Y aquí estamos ante un paisaje cultural dentro de una ciudad en la que, bueno, pues es Madrid, una ciudad viva, una ciudad cambiante, una ciudad con muchos millones de habitantes en comparación con otros cascos históricos, y claro, tiene esta complejidad. Es un paisaje urbano realmente, es un paisaje cultural urbano en el que se une, por un lado, cultura y por otro lado, naturaleza. Quizás yo creo que ese es el punto fuerte, ¿no?, de esta candidatura, esa unión por la que vela la convención, que es unir cultura y naturaleza. Pues aquí se une porque tenemos el Paseo de las Artes, ¿no?, y también la parte de las ciencias y la parte de la naturaleza, que es el Buen Retiro, ¿no?, y el Jardín Botánico. Lo que pasa es que, bueno, hay que contar esa historia, hay que demostrar que tienes ese valor universal excepcional, y hay que hacerlo creer a los organismos internacionales. En general es una candidatura muy bien escrita, muy bien redactada, que responde muy bien a todos los... conoce muy bien el lenguaje UNESCO, responde muy bien a lo que UNESCO pide, ¿no? Y bueno, fundamenta bien ese valor universal excepcional, ¿vale? Sí que estudia muy bien esa integridad y esa autenticidad, delimita muy bien el bien, como veremos. Su zona de amortiguamiento, al final, tras un largo debate que hubo desde el punto de vista técnico con muchos especialistas de COMOS y bueno, el Ministerio también participó, Ayuntamientos y Comunidad, se decidió no establecer una zona de amortiguamiento, puesto que el propio plan urbanístico de Madrid y
y la propia condición del sitio ya te daba esa protección. Entonces, bueno, no era necesaria esa zona de amortiguamiento. Esto era algo que estábamos arriesgando porque ya casi nunca se presentan bienes sin esa zona de amortiguamiento, pero bueno, yo creo que esa parte ha estado muy bien explicada, muy bien demostrada, y de hecho en esos interim reports, en esos informes que hemos tenido, reuniones que hemos tenido con ICOMOS, eso no han preguntado mucho, ¿no? Y sí que tiene esa protección en general, ¿no? Y sí que tiene, eso es muy interesante, que os he puesto bastantes fotos, un repertorio fotográfico de Madrid, desde que se tiene conocimiento desde que se tiene fotografías de Madrid hasta ahora, que es muy interesante y está muy bien documentado todo el tema de los planes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poco la descripción del bien, ¿no? Aquí lo veis. Aquí veis perfectamente todo lo que es la zona, ¿no? Lo que se ha decidido, ¿no? Lo que es más o menos dónde va. Yo creo que lo conocéis todos muy bien, ¿no? Ahí tenemos el Retiro, el Jardín Botánico, el Prado, el Reina Sofía, el Atocha, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Edificios además muy emblemáticos de Madrid, ¿no? Y bueno, hubo también muchos problemas en la delimitación de la candidatura. La Biblioteca Nacional, si entraba, no entraba, los problemas que hubo con la biblioteca, ¿no? Y bueno, pues al final se acordó entre todos esta delimitación, ¿no? Con el riesgo que tiene, ¿no? Porque es un patrimonio, como veis, es una zona muy viva en la que además ha habido muchas actuaciones a lo largo de la historia, ¿no? Porque bueno, esta parte sí que podríamos decir que es más o menos conocida, el Paseo de Recoleto, una zona sobre los que se ha trabajado en los últimos años, ¿no? Aquí os he puesto varias imágenes, las he cogido otras del expediente de la candidatura, donde se puede ver bien lo que hay, ¿no? Sí que es muy interesante, como os decía, que de la candidatura el 75% responde a espacios verdes, ¿eh? Es una candidatura en la que la parte natural tiene mucha fuerza. Bueno, aquí ya sí que lo veis más, ¿no? Pues es el Paseo del Prado, es un paseo arbolado, los jardines del Buen Retiro, el Real Jardín Botánico, ese jardín científico, ¿no? Esa idea de ese paisaje cultural urbano, que es lo más novedoso y es lo más difícil de transmitir a UNESCO, ¿no? Y que tiene más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales catalogados, protegidos y de distintas titularidades. Esa es la complejidad para su gestión, ¿no? ¿Cuál es la justificación de la inscripción? Bueno, a una serie de puntos muy importantes, ¿no? Es uno de los primeros espacios urbanos concebidos por y para el disfrute de la ciudadanía, ¿no? Eso sí que es un punto de partida muy importante, ¿vale? Se hace esa alameda, ese pasaje arbolado, en el que se intenta, en ese periodo del absolutismo ilustrado, que la ciudadanía tenga un espacio donde pasear, donde pasar su tiempo libre y que alrededor de ese espacio además estén los edificios más emblemáticos, tanto culturales como científicos, ¿no? Entonces, bueno, esa incorporación y esa unión de ciencia y cultura en un mismo espacio y que además sea un espacio verde, bueno, es algo realmente novedoso y algo, como veremos después, desde aquí se traslada a América Latina, ¿no? Bueno, aquí os he puesto un par de fotos, aquí tenéis el observatorio astronómico, la importancia del Palacio de Cristal, ¿no? Cuando os he dicho antes que tenéis que demostrar, se tiene que demostrar ese valor universal excepcional y hay una serie de atributos, ¿no? Pues aquí los atributos de esta candidatura son ese trazado urbano, esa vocación de contenido artístico, ¿no? Al mismo tiempo que científico y pedagógico, ¿no? Esa idea de que la ciudadanía tiene que formar parte, ¿no? Ya desde el periodo ilustrado y toda la parte de los espacios verdes, ¿no? Y se basa ese valor universal excepcional, la candidatura en estos pilares, ¿no? En uno de los primeros paseos urbanos europeos, esa idea de espacio de las artes, de creación. Bueno, un poco lo que he ido ya contando y cómo lo transmite luego al ámbito hispanoamericano. Esto les está costando mucho entenderlo, ¿eh? Porque la idea que se tiene es que, bueno, pues esos espacios, esa zona, esos espacios ilustrados, esas alamedas, vienen evidentemente de Francia, ¿no? Y esa parte es la que más les está costando, cuando no es así, porque ahora os pondremos unas fotos en las que se ve claramente que, ¿no? Que sigue que en América Latina se siguió este patrón, el que se hace en Madrid, ¿no?
Y luego es muy importante esa idea del espacio cívico, ¿eh? La declaración de autenticidad e integridad está muy bien argumentada también, porque se ha hecho un estudio de cada uno de los bienes que están asociados, de los bienes monumentales. Os estoy poniendo muchas fotos porque es una candidatura, la verdad, que para los madrileños nos ha hecho conocer mejor nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, y esta autenticidad, ¿no? Donde se ha hecho un gran estudio histórico, de investigación histórica y de recopilación de información en muchos archivos, ¿no? Y luego, para demostrar ese valor universal excepcional, lo que pide la UNESCO, y como realmente lo consigue llegar a él, es a través de lo que se llama un análisis comparativo. Esto es un análisis comparativo de los bienes ya declarados similares al tuyo y de los que están en la lista indicativa, e incluso de otros que no. Hay que decir que esta candidatura sí que está muy bien argumentado, ese análisis comparativo, con la complejidad que tiene, porque esa idea de paisaje cultural urbano es muy novedosa, ¿no? Y esa idea de unir cultura y ciencia en el mismo espacio, pues no hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho en ese sentido la candidatura que tiene un gran análisis que ha dado lugar a poder demostrar ese valor universal excepcional que os he comentado, ¿no? Aquí podéis ver pues, mapas tanto de La Habana como de la Ciudad de México, que siguen un poco el mismo modelo que el de Madrid, ¿no? El gran problema quizás es el estado de conservación de nuestro bien, ¿no? Un poco pues, esa contaminación atmosférica y acústica de Madrid, ¿no? Esa intensidad de uso y el cambio climático, ¿no? Y bueno, eso no lo podemos obviar, ¿no? Eso está ahí, está sobre la mesa. Madrid es así y tiene un problema en la zona de circulación de tráfico claramente existente, que además no hay manera de solventarla, porque dices, bueno, pues hago todo peatonal, pero entonces la parte del Retiro tiene demasiada carga de tráfico, entonces, bueno, es difícil, ¿no? Sí que hay que decir que es una candidatura en la que las tres administraciones, tanto la autonómica como el ayuntamiento, han intentado y se han puesto de acuerdo para ver cómo mejorar estos problemas de conservación. Y bueno, pues sí que en cambio, los que son los edificios así más emblemáticos, muchos de ellos sí que de manera independiente, individual, están en un estado de conservación excelente, ¿no? Eso no lo podemos obviar. El Prado, la Real Academia de la Lengua Española, el Observatorio Astronómico, ¿no? La Reina Sofía, están en el Banco de España, ¿no? Están en muy buen estado de conservación. El problema es el conjunto en sí, ¿no? Y bueno, lo que sí que es muy importante es ese plan de gestión, que os decía que es obligatorio presentarlo. Aquí era uno de los grandes objetivos y una de las grandes dificultades de la candidatura, porque nos encontramos con un sitio, un bien formado por muchos elementos, con muchas titularidades y donde además se quería hacer partícipe a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido trabajando mucho desde el ayuntamiento, se ha coordinado, se han hecho muchísimas reuniones, de hecho se ha creado un consejo cívico para plasmar este plan de gestión en el expediente, que bueno, se reúne con bastante seguridad. Yo creo que es una reunión cada 2 o 3 meses, ¿no? Últimamente, ¿no? Porque nosotros también participamos, y participan los titulares de todos los bienes, ¿no? Y bueno, pues aquí sí que os pongo una imagen de esa unión entre todas las administraciones, que no es nada fácil de conseguir en Madrid, en España. Y bueno, y otra de las cosas que tiene de importancia esta candidatura, ya voy terminando, no os preocupéis, es esa participación de la ciudadanía, ¿no? Desde siempre, ¿no? Aquí recojo una serie de fotos en las que se ve, bueno, pues, el Retiro, ¿no? El Retiro es el pulmón de Madrid, pero es el sitio por antonomasia en el que los madrileños se reúnen y donde hay un montón de actividades, desde la feria, la mitad de Madrid ahí, pues uniones familiares, con amigos, también tienes actividades deportivas, ¿no? Bueno, incluso han rescatado fotos todas sobre el expediente, pues, cómo se bañaban antes en el estanque, ¿no? Bueno, pues, vemos pues, toda la ciudadanía, ¿no? Participando conviviendo el Retiro como algo suyo, ¿no? Con la cantidad de especies de árboles que hay, ¿no? Especies vegetales distintas, pues eso incluso ya hace ya muchos años veíamos cómo se iba a dar clase ahí, bueno, siguen yendo los alumnos, ¿no? También fue el primer zoo, ¿no? Luego la zona ya saliendo del Retiro, bueno, pues toda la zona de Madrid, ¿no? Pues donde se han hecho un montón de desfiles, de manifestaciones, ¿no? Aquí podemos ver todas las manifestaciones que ha habido, ¿no? En ese paseo del Prado, ¿no? Incluso las dos fuentes, ¿no? Las fuentes más emblemáticas, ¿no? Que son, bueno, pues donde se celebra cuando el Atlético Real Madrid gana, pues ahí van, ¿no? Es un sitio realmente muy vivido por la ciudadanía, por
los madrileños, ¿no? Y como además esa idea de ese espacio vivido, ese espacio que pertenece a la ciudadanía, se ha mantenido a pesar de todos los años, a pesar del, bueno, pues desde la guerra de la independencia hasta la guerra civil, ¿no? Y sigue estando, ¿no? Hay fotos realmente curiosas, ¿no? O por ejemplo, la transhumancia, ¿no? También pasa por aquí, ¿no? Pasa por este espacio, ¿no? Trabajando un poco con todas las administraciones, ha querido hacer una campaña de difusión de esta candidatura. El nombre de la candidatura para que llegue es un poco complicado, entonces, bueno, llegaron a la idea del paisaje de la luz, porque es verdad que Madrid, una de las cosas más bonitas que tiene es esa luz, ¿no? Y bueno, pues ha hecho estos logos, y bueno, y ha hecho todo habéis visto los carteles, y yo os he traído, por si queréis coger también ha hecho como un tríptico con todos los bienes culturales asociados a esta candidatura, ¿no? Y yo creo que lo que os tenéis que quedar un poco es, independientemente de lo que pase luego en el comité, que veremos si el comité en marzo supuestamente nos dicen si el comité está previsto que sea a finales de junio, principios de julio en China. Con la pandemia no sabremos si iremos a China, los chinos están ahí RPR, que hay que ir a China. Bueno, junio o julio somos 1000 personas en un comité, la situación no sé yo si nos va a permitir ir a China en junio, no sé si China lo va a posponer a octubre, no sé si será el comité online, el de patrimonio material fue online y funcionó. Lo que está claro es que este año hay comité, ¿vale? Lo que está claro es que este año hay comité y que este año son 2 comités en uno, eso no lo podemos olvidar. Mientras Madrid, si hubiese sido el año pasado, iba solo, este año va al comité con la Ribeira Sacra. Son 2 candidaturas que no han estado aparte, ¿no? Yo lo que sí que os quería transmitir es que independientemente cuando llegue el informe veremos qué se hace, pero sí que creo que la candidatura lo que ha hecho y lo que ha ayudado es a que la ciudadanía de Madrid tenga un mayor conocimiento de su propio patrimonio. Yo creo que muchos de nosotros, incluso los que trabajamos en temas de gestión cultural, no teníamos conocimiento de esa riqueza de edificios históricos, de esa idea de la relación del espacio cultural con el espacio natural, de esa diversidad de especies que hay en el Retiro, ¿no? Y yo creo que esto sí que ha ayudado a que haya un mayor conocimiento y una mayor identidad patrimonial, ¿no? Que desde las administraciones cada vez se trabaja más, porque estos patrimonios son muy difíciles de mantener. Económicamente las administraciones, y menos ahora, no tienen tanto dinero. Entonces, cuando hay un patrimonio que es querido, que es vivido por la ciudadanía, es mucho más fácil de conservarlo porque la propia ciudadanía va a hacer algo por ello. Y en esta candidatura, las asociaciones, como es vuestro caso, han trabajado mucho, han participado mucho, han estudiado, han investigado y se han movido, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte positiva de hacer una candidatura de patrimonio mundial, independientemente de que llegue a ser patrimonio mundial o no, ¿vale? Y a lo mejor no llega este año, pero puede llegar dentro de un par de años, porque bueno, a lo mejor el informe no es positivo 100%, pero sí que te dice, oye, hay que mejorar esto, bueno, pues lo presento más tarde. No pasa nada, se puede retirar, se trabaja con UNESCO y con Icomos Internacional y se presenta luego más tarde, ¿no? O sea, no sería la primera vez que España retira y luego va a caballo ganador. De primeras es muy difícil, ¿vale? De primeras llegar y tener una inscripción, son pocos los expedientes que lo consiguen, ¿no? Se puede retirar, trabajar, en función de cómo sea el informe, veremos qué hacemos. Y bueno, ya para terminar, en el Jardín Botánico, que forma parte de la candidatura de Patrimonio Mundial, pues tenéis esa placa, ¿no?, que dice tanto sobre nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, yo creo que Madrid se lo merece. Es un proyecto muy trabajado, desde abajo arriba, con muchísima implicación de la ciudadanía, donde ese criterio 6 es tan importante, ¿no?, esa participación, pero por los años trabajados en esto, no puedo decir que es difícil, es una candidatura muy novedosa, la UNESCO las novedades no las lleva muy bien a veces, y bueno, y que hay que estar abiertos a todos, y lo que hay que ver es esa parte positiva, ese trabajo, lo que ha hecho, pues ha hecho que haya un mayor conocimiento de Madrid. El Ayuntamiento va a hacer un centro de interpretación, el propio Ayuntamiento, para dar a conocer a los ciudadanos la importancia que tiene Madrid y de todos sus edificios históricos, ¿no? Y bueno, ya si queréis alguna, espero no haberos aburrido mucho. Y bueno, si queréis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Y bueno, también está Mónica, que es la que sabe más específicamente de la candidatura. Y bueno, confiemos, si no es junio o julio, yo creo que será octubre. En marzo nos han dicho desde la UNESCO que saldremos de dudas para la fecha. Y bueno, yo creo que a China iremos.
porque los chinos tienen mucha fuerza y porque además no pueden cogerse el comité del 2022 porque Rusia ya se ha pedido la vez. Rusia también tiene mucha fuerza, ahora mismo son los dos países que más dinero dan a la UNESCO y eso al final influye. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa este año.